señor presidente. Señor Aliaga, tiene la palabra. Bueno, todos los días se publican en la prensa cuestiones que salen a la luz pública y creo que sabe dónde están los problemas que tienen los aragoneses. Pero, en fin, me voy a referir, aunque sabe usted que a mí las encuestas no me gustan mucho, a una reciente encuesta que decía que el Gobierno de Aragón dice: ¿cree usted que el Gobierno está funcionando adecuadamente? Y la percepción es regular, mal o muy mal, el 72%. Dice, con respecto a sus problemas, a los problemas de los ciudadanos, dice, este Gobierno tiene una capacidad resolutiva, nada resolutiva o poco resolutiva, el 60%. Con respecto a los problemas de Aragón, hablaba de que nada resolutiva o poco resolutiva, también 14 más 46, el 60%. Y dice, y dentro de un año, al preguntarle a ciudadanos de la calle, dice, ¿cree que la situación será igual o peor? Y al final el porcentaje sale igual o peor, el 48%, igual el 28% y solo el 15% mejor. Bien, las encuestas hay que darle el valor que les demos, pero sí que hay una percepción general de que nos falta algo al Gobierno de Aragón. Digo nos falta porque yo, como aragonés y miembro de este Parlamento, nos falta, digo en plural, todos tenemos la obligación de contribuir a esta cuestión que es el desarrollo social, económico, el progreso y el futuro de Aragón. Y mire, en el tema presupuestario, yo que he estado en esas labores, hay una máxima que se llama que el presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que se pueden reconocer. Y el presupuesto que aprobamos ya alertamos de que tenía puntos donde no se podían atender obligaciones o compromisos que se habían adquirido. Estamos hablando que hay que buscar una solución de consenso y que se vio hace pocos días en la Comisión de Hacienda a la paga extra, el tema de los fondos de las comarcas, la justicia gratuita, las ayudas a la agricultura de montaña, las razas autóctonas, los parques naturales. Eso hay que resolverlo y hay que buscar, y usted, señor presidente, yo le animo a que busque el consenso, que va a ser fácil al final que lo encontremos, pero si vienen los expedientes y se quita de políticas sociales, pues a veces es difícil y nosotros no obstaculizamos en la cuestión, o sea que podía haberse aprobado porque nos abstuvimos. En segundo lugar, en el tema tributario, revisen el tema tributario, señor Gimeno, porque hay impuestos que tienen efectos contradictorios y se está viendo, y ya verá usted al final de la liquidación, porque yo estoy en contacto todos los días con mucha gente de la calle. El otro día me decía un taxista, señor Lambán, esa es la calle, esos son los ciudadanos, dice, señor Aliaga, creen empleo, traigan empresas que encima nos ponen un impuesto de carburantes y menos mal que estamos trabajando gracias a los 100 días de huelga de los autobuses, pero creen empleo porque mi hijo está en el paro y tienen que dedicarse ustedes menos a hablar y más a crear empleo. Bien, se ha perdido un escalón en el rating de la comunidad autónoma, a mí me preocupa. Es decir, que ese tema del rating es la percepción que tienen de nosotros fuera. Otro tema me preocupa de verdad. Hay una sensación de parálisis en uno de los éxitos de los últimos años de esta comunidad autónoma, que es los acuerdos sociales con los agentes económicos y sociales. Nos dijo que nos traería aquí un pacto para que las Cortes incluso nos implicáramos. Tráiganoslo, que tenemos muchas ganas de que los agentes económicos y sociales tengan confianza en este Gobierno. También, como yo, me gustaría, señor Lambán, usted que es un hombre municipalista, y que mire un poco el pasado, porque los grandes temas y grandes proyectos de Aragón ha habido una sintonía y un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y vemos al Gobierno de Aragón muy lejos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hay una serie de proyectos en la ciudad de Zaragoza, así como el Gobierno de Aragón se implica con mucha más vehemencia, liderazgo en otros proyectos del territorio, vemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay como no se quiere implicar o no puede, a lo mejor no puede, pero hay proyectos sobre la mesa. Hubo trabajo conjunto para que llegaran las inversiones de Puerto Venecia, Plaza, la Expo. Tenemos necesidad de que en Aragón haya nuevos proyectos en marcha para crear empleo. Al final, señor Lambán, de verdad, nosotros vamos a estar a buscar consensos porque la situación de los aragoneses es la que nos preocupa y por eso le pedimos que, como va a ser el Congreso Europeo del Hidrógeno, le meta a su Gobierno y a sus negociadores de las Cortes hidrógeno, que es el combustible de más potencia, para que lleguemos a consensos. Señor presidente.